En este video estudiaremos dos propiedades de la derivada que nos permiten derivar funciones que son consecuencia de realizar operaciones con funciones más sencillas, de las que ya vimos las fórmulas. Entonces, en este caso aprenderemos cómo derivar funciones que son el resultado de multiplicar otras dos o el resultado de dividir otras dos. Las fórmulas para poder hacer eso son las siguientes. La derivada de la multiplicación de las funciones f y g es la derivada de la función f multiplicando la función g más la función f por la derivada de la función g. Entonces, si se fijan, nos quedan dos términos. En uno aparece la f como derivada, en el otro aparece la f normal. En el que estaba la f en derivada aparece la g normal y en el otro término aparece la derivada de g. Esto de forma más corta y práctica se puede representar como f' por g más f por g'. Recordemos que el apóstrofe nos indica la derivada. Entonces, esta parte nos está diciendo lo mismo que esta otra parte. Para derivar el cociente de dos funciones f entre g, la fórmula se parece en cierta medida a la anterior, con unas cuantas diferencias. Entonces, tenemos la derivada de f multiplicando a g menos, aquí la primera diferencia, f por la derivada de g. Y la segunda diferencia es que todo eso está siendo dividido por g al cuadrado. De forma resumida, esto puede escribirse como f' por g menos f por g' entre g al cuadrado. Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas para resolver un par de ejemplos. El primero es la derivada de x e a la x. Como podemos ver, esto no tenemos otra fórmula para derivarlo, no es solo e a la x, no es solo x, sino que se están juntando x con e a la x, como se están juntando por medio de una multiplicación. Entonces, podemos decir que x es f, e a la x es g, y por lo tanto aplicamos la fórmula que ya vimos para poder derivar, quedando de la siguiente forma. La derivada de x multiplicando a e a la x más x multiplicando a la derivada de e a la x. Recordemos que la derivada de x es 1, se multiplica con e a la x más x, la derivada de e a la x es otra vez e a la x, y para escribir de mejor forma esto, factorizamos la e a la x y queda multiplicando a 1 más x. Esta sería la derivada de x e a la x. Ahora, para derivar la función (5e a la x entre 1 más x cuadrada), entonces en este caso tenemos en la parte de arriba la función 5e a la x, en la parte de abajo la función 1 más x cuadrada, se están combinando por medio de la división, entonces tenemos que aplicar la fórmula que acabamos de ver, quedando de la siguiente manera. La función 5e a la x la podemos considerar como f, la función 1 más x cuadrada la podemos considerar como g, y por lo tanto tenemos que hallar la derivada de 5e a la x. Eso se va a multiplicar por la función g, que es 1 más x cuadrada, menos la función f, 5e a la x, por la derivada de 1 más x cuadrada. Todo eso dividido entre 1 más x cuadrada elevado al cuadrado.
Esto es igual. La derivada de 5e a la x es 5 por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x otra vez. Entonces queda de la misma forma. 5e a la x multiplicando a 1 más x cuadrada menos 5e a la x. La derivada de 1 más x cuadrada es la derivada de 1 más la derivada de x cuadrada. Recordemos que la derivada de 1 es 0, más la derivada de x cuadrada es 2x. 0 más 2x es 2x. Y todo eso dividido entre 1 más x cuadrada al cuadrado. Esto entonces es igual. Y como hicimos en el caso anterior, podemos factorizar el 5e a la x, que está multiplicando a 1 más x cuadrada menos lo que quedó aquí en el paréntesis, que es 2x, entre 1 más x cuadrada elevado al cuadrado. Finalmente, solo para que quede mejor acomodada la expresión, escribimos 5e a la x y acomodamos los términos que aparecen acá. Primero x cuadrada, luego menos 2x, finalmente más 1, y todo eso dividido entre 1 más x cuadrada al cuadrado. Esta es entonces la derivada de la función 5e a la x entre 1 más x cuadrada.